Muy bien. Seguimos con el Señor Jesucristo, la segunda parte. Para ser justos debería haber una tercera y cuarta y quinta parte para tener el tiempo suficiente. Pero con esto vamos a poder seguir adelante. Muy bien. Leemos lo que creemos también en cuanto al Señor Jesucristo. Leemos, dice, creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, literal y corporalmente al tercer día, y que después de aparecer a varios, ascendió corporalmente al cielo. Ahora desempeña su ministerio de abogar e intermediar por los creyentes a la diestra de Dios. Padre, vendrá otra vez en un momento desconocido para arrebatar a los creyentes vivos y muertos al cielo, y 7 años después volverá para establecer su reino de 1000 años acá en la tierra. El arrebatamiento de los creyentes, perdón, de los santos es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Pretribulacional ocurrirá antes de la tribulación, y premilenial, esto ocurrirá antes del reino de 1000 años de Jesús en la tierra. Entiendo que pueden haber diferentes posturas dentro de esta clase o de los que estén viendo esto más adelante, pero esto es lo que creemos, es la conclusión a la que hemos llegado al examinar y investigar cada texto en su contexto. Muy bien. El versículo para memorizar es 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Alguno se atreve a repasarlo? ¿Alguno ya lo conoce? Yo, Muy bien, adelante. Yo lo sé también. porque Muy bien. hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. 1 Timoteo 2, 5. Matías. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. 1 Timoteo 2, 5. Hay un solo Dios. Amén. Muy bien, ese junto con el anterior y junto con los anteriores los vamos a recibir la semana que viene. Pueden enviarlo en cualquier momento del día, martes que viene, pueden enviarlo al inicio de la clase, durante la clase o después de la clase, pero que sea en ese mismo martes. Así puedo corregirlo y enviarlo y ustedes lo van a tener ahí. Muy bien. Ah, aquí está. Esto es lo que creemos. Vamos a nuestras notas. ¿Les parece? Esta es la clase de hoy, 25 del 5 del 2021. El versículo para memorizar que lo hemos repasado. Y dice, en la lección anterior estudiamos las siguientes verdades en cuanto al Señor Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios, literalmente Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos que nació de la Virgen María y vivió una vida perfecta sin pecado y es el único Salvador de los hombres. Creemos que su muerte en la cruz del Calvario fue de carácter vicario, es decir, que Él murió en nuestro lugar recibiendo el castigo por nuestros pecados, siendo nuestro sustituto, y expiatorio, es decir, que su sangre derramada nos consigue la remisión o perdón o expiación de los pecados. Ahora, en esta lección vamos a considerar lo siguiente. Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, literal y corporalmente al tercer día, y que después de aparecer a varios, ascendió corporalmente al cielo. Kevin, ¿podrías leer 1 Corintios y Hechos? Perdón, fui yo.
Estás muteado, Kevin, ¿eh? Seguís muteado. ¿Estás ahí? Tal vez no esté. Espero que no lo desmutee y se encuentre roncando. Ok. Andrea, ¿podrías leer 1 Corintios y Hechos? Sí. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hechos 1, 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Hay obviamente el testimonio de los evangelios, el testimonio ocular, presencial, tanto de Juan como de Pedro en sus evangelios, Pedro a través de Marcos, pero también tenemos el testimonio de Pablo, de Lucas, allí en Hechos 1, de que Jesucristo resucitó literal y corporalmente. ¿Por qué es tan importante esto? Algunos decían que resucitó espiritualmente, pero no, el cuerpo no estaba. Y durante esos días que él estuvo con sus discípulos, no solamente traspasaba las paredes como podría hacerlo un espíritu, sino que también comía con ellos, como podía hacerlo alguien que ha resucitado literalmente con su cuerpo. Y creemos que él ascendió corporalmente, no espiritualmente, al cielo. Y las palabras de los ángeles ahí, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ya no podían verlo. Y les recuerda esa promesa de que así como fue tomado de ellos al cielo, así vendrá como le habían visto ir al cielo. Entonces, eso junto con el testimonio de los evangelios son la base de esto que creemos, que la resurrección de Jesucristo fue literal, el cuerpo no fue encontrado. Imagínense si los fariseos, si los saduceos, si los escribas podían haber encontrado un esqueleto, aunque sea. Entonces, todo lo que ellos decían podían decir que era cierto. Sin embargo, no fue así. No pudieron ni siquiera inventar un cuerpo. Muy bien, ahora desempeña su ministerio de abogar, de ser nuestro abogado, e intermediar por los creyentes a la diestra de Dios. 1 Timoteo 2, Romanos 8, Hebreos 10 y 1 Juan. ¿Podrías leerlo, Silvia? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, porque hay un solo Dios y un, a ver, lo tengo mal, yo no sé. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Y primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él es nuestro abogado. La palabra ahí en 1 de Juan 12 es paracletos. Y es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, como nuestro consolador, aquel que está a nuestro lado, defendiéndonos, cuidándonos, consolándonos. Es la idea que encierra toda esa palabra. Muy bien, ¿conocen la siguiente frase? Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿La han escuchado? Eso de católico. Sí. Yo recuerdo ser pequeño y escuchar en un velorio que las personas mayores por lo general repetían esto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y El rosario. lo que está detrás de eso es la creencia de que a Dios se llega a través de Cristo y a Cristo a través de María. Hay una noción infantil de que Jesús debería prestarle atención a María por ser su madre. Sin embargo, las escrituras son claras. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y su mamá. No. Hay un solo mediador. Jesucristo no comparte su gloria, sino es con el Padre y con el Espíritu Santo. Como dijimos al principio, María fue una gran mujer, una mujer santa, apartada por Dios para un uso específico, pero no era divina. Solo hay 3 plazas en la deidad, para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. No hay una cuarta plaza, no hay un cuarto lugar disponible. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. Y esto de que Él está intermediando por los creyentes a la diestra de Dios Padre, lo vemos acá en 1 de Juan. Él es el que está ahí abogando en favor nuestro, defendiendo nuestra causa. Ahora, antes del capítulo 2, ¿qué hay? Un capítulo 1. Y todo el capítulo 1, por lo menos desde el verso 5 en adelante, hasta el final del capítulo 1, está hablando de las marcas, las evidencias del verdadero creyente. Y son varias. Por ejemplo, en el verso 5 se habla de que debe creer en el verdadero Dios. Verso 6, tener una verdadera comunión con el verdadero Dios. Verso 7, una verdadera comunión con el pueblo de Dios. Y de memoria me está fallando. Déjenme agarrar mi Biblia. Para no dejar inconcluso esto. 1 de Juan. Verso 8. La marca del verdadero creyente es el verdadero entendimiento de quién es el enemigo, el verdadero enemigo, el pecado. Verso 9, la verdadera confesión de pecado. Y lo vemos del verso 9 hasta el capítulo 2, verso 3. Verso 4, la otra marca del verdadero creyente es la obediencia, una verdadera obediencia. Muestra las marcas de la verdadera obediencia. Y verso 6 del capítulo 2 de 1 de Juan, un verdadero andar, una verdadera conducta. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esas son las evidencias, las marcas del verdadero creyente que presenta Juan. Y ahí, a ese verdadero creyente es al que el Hijo aboga en favor delante del Padre. Él no está abogando por cualquier persona. Él aboga, él defiende, él intermedia a los hijos de Dios, que habiendo sido hijos de Dios, ahora están buscando la reconciliación con Dios su Padre. Esa es la gran diferencia, la gran salvedad. Él intermedia por los creyentes a la diestra de Dios el Padre. Número 6.
vendrá otra vez en un momento desconocido para arrebatar a los creyentes, vivos y muertos, al cielo. Y 7 años después volverá para establecer su reino de 1000 años acá en la tierra. Acá hay mucho para investigar, pero lo resume bastante bien 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y a ver quién está aquí disponible. Matías, ¿podrías leer 1 Tesalonicenses 4, de versos 13 al 17? Tampoco queremos, hermanos, ¿Se te muteó? ahí está, perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15, 16 y 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquellos que creen en, perdón, aquellos que no creen en el milenio o en la tribulación, que no va a ser luego del rapto, principalmente no creen en el rapto, se encuentran con este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 y quedan sin respuestas. Todas las teorías, las explicaciones caen por tierra ante esta verdad. Y les animo, si en algún momento les toca enfrentar la pérdida de algún familiar, de algún ser que ustedes aman, que vayan a 1 Tesalonicenses 4. Da consuelo, como no se pueden imaginar, para que no os entristezcáis, dice la última parte, perdón, del verso 13, como los otros que no tienen esperanza. Es decir, podemos entristecernos por la pérdida de los seres amados, pero no como los que no tienen esperanza. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Déjenme. La segunda parte de la declaración. 7 años después volverá para establecer su reino de 1000 años acá en la tierra. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 20. Nancy, ¿podrías leer versos 2 al 6? Perdón, versos 1 al 6. Sí, pastor. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave de la vida y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años, y esta es la primera resurrección. Bienaventurados
y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Amén. Amén. Aquí está el pasaje por el que creemos en el milenio. Y seguimos con las reglas de interpretación. Si las escrituras dicen 1000 años, son 1000 años. No es una medición que uno pueda teorizar o creer que puede ser o más o menos, o que esté hablando de mucho tiempo. No, son 1000 años. 1000 años. 1000 años de 365 días, como nosotros contamos en el calendario gregoriano, o 1000 años, como cuentan los judíos, que tienen apenas algunos días más que el gregoriano. Ellos tienen un calendario lunar, creo. No, solar, nosotros el lunar. Pero son 1000 años. Son 1000 años de reinar con Cristo en la tierra. Y luego de eso vendrán los cielos nuevos y tierra nueva. Y ese sí será Él para siempre. Pero el reino con Cristo en esta tierra, para sus hijos, es de 1000 años acá en la tierra. Entonces, si alguna vez se preguntan por qué creemos en el rapto, está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17. ¿Por qué creemos que su reino durará 1000 años y será después de esos 7 años donde el anticristo reinará? Bueno, está en Apocalipsis capítulo 20. Y no es nuestra intención discutir con nadie, sino mostrar que lo que creemos surge de la misma palabra de Dios, y no de algún libro que algún teólogo escribió, o alguna opinión de alguna persona que la compartió, sino que viene directamente de la palabra de Dios, entendiéndola en su contexto, tal como debe ser entendida. El arrebatamiento o el rapto de los santos es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Pretribulacional, es decir, antes, de la tribulación. Y premilenial, es decir, antes del reino de 1000 años de Jesús en la tierra. Esto está incluido en los versos anteriores que hemos visto, pero también está en 1 de Juan, capítulo 2. Dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aún no se ha manifestado nuestro cuerpo transformado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, tendremos un cuerpo transformado como Él lo tuvo desde el momento de la resurrección. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza de la pronta venida del Señor Jesucristo es lo que nos mantiene alerta, lo que nos mantiene con esperanza, confiados, esperando, no como el que espera en la sala de un hospital, apesadumbrado, sufriendo, sino como el que espera la llegada de esa persona amada que te dice, prepara el mate que ahí voy, y uno se pone a preparar la casa y a preparar el lugar porque esa persona que uno ama está viniendo. Esa manera de esperar, esperamos la pronta venida de nuestro Salvador, la pronta venida de Jesucristo, la pronta venida de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y como preguntan las notas, ¿estás listo para su venida o te alejarás de él avergonzado? Pastor, ¿por qué me puedo alejar de él avergonzado? Bueno, como dice el final del verso 3 del capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si vivimos una vida liviana, moralmente, vamos a avergonzarnos
delante de Él. No estamos hablando de que la salvación se va a perder, pero sí la vergüenza va a suceder. Así que espero que estemos listos, esperando su pronta venida. Una persona mayor de la iglesia solía decir que tal vez hoy venga Cristo. Y podías ver cómo brillaban sus ojos. Tal vez venga hoy. Él partió a la presencia del Señor, pero su esperanza estaba ahí, latente, brillaban sus ojos. Tal vez sea hoy, tal vez sea hoy. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta segunda parte de la declaración? Si quieren verla completa, la declaración está aquí. Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos literal y corporalmente al tercer día, que después de aparecer a varios ascendió corporalmente al cielo, ahora desempeña su ministerio de abogar e intermediar por los creyentes. Por los incrédulos murió por ellos y les da la invitación a creer en Él. Vendrá otra vez en un momento desconocido para arrebatar a los creyentes vivos y muertos al cielo, y 7 años después volverá para establecer su reino de 1000 años acá en la tierra. El arrebatamiento de los santos es inminente, en cualquier momento, pretribulacional, antes de la tribulación, y premilenial, antes del reino milenial de Jesús en la tierra. No empiecen a preguntarme cuándo va a ser el juicio a las naciones y cuándo se va a abrir el último sello y de las trompetas. Y si quieren saber sobre eso, tenemos una clase de escuela dominical en nuestra iglesia, que es para adultos. Recuerden, esto es síntesis de doctrina. Pero ¿hay alguna pregunta que sea buena? ¿Tenés alguna duda legítima en cuanto a esto? Principalmente, ¿hay algo que esté acá y no puedas verlo en las escrituras? Tengo que poner música para estos momentos. De música de Jeopardy. Claro, es que hay dos opciones. O, o expliqué muy bien, o expliqué muy mal. Tengo esperanza en la primera, pero dudo que sea la segunda. Muy bien. Ahora vamos a movernos al siguiente capítulo, pero creo que nos va a hacer bien. Tal vez en estos 5 minutos que tengamos ahora, venga alguna pregunta a tu mente que la traigas, es legítima, y luego de 5 minutos vamos a comenzar con el resto de lo que es el Espíritu Santo. Yo sé que hay bastante confusión, sobre todo en nuestro país, en cuanto al Espíritu Santo, y vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cuál es su rol dentro de la Trinidad? ¿Y cuál es el trato que debería tener como una de las personas de la deidad? Tomamos 5 minutos. Y en 5 minutos nos vemos. Estiren las piernas, carguen el agua o lo que tengan a mano y nos vemos en un rato. Ah, tengo que parar de grabar, ¿no? Perdón.